Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? Otra vez aquí, vos y yo, en esta sana costumbre de encontrarnos a charlar sobre la vida. Te cuento que una noche, como tantas, acepté la invitación de mi amigo Lemmy Luconi, productor y músico mendocino. Una persona dotada de magia y ese aire de bueno que ilumina a quien se acerca. Él además es mi paciente. Recientemente me lo gané y estoy apoyándolo en su firme decisión de encontrar hábitos saludables. Y vamos muy bien. Te sigo contando. Esa noche me trasladé en mi auto al bar más popular de Mendoza. Y al entrar, la noche se desplegó en luces cálidas y risas lejanas. Me senté sola, en una mesa, rodeada de aromas de comida recién hecha y el eco alegre de vasos chocando. El mozo se acerca y me pregunta qué voy a tomar. Por un instante casi digo una cerveza. Pero antes, mis ojos caen sobre las llaves del auto que había dejado sobre la mesa. Y me acuerdo de todo. Mañana tengo que ir a trabajar, hay controles de tránsito y vine sola, manejando. No es conveniente tomar una cerveza. Así que elijo quedarme con mi vaso de agua, sintiendo esa lección clara, firme y consciente. No fue un sacrificio, fue un acto de amor propio, un límite que abracé con ternura. Y entonces pensé, este momento lo tengo que contar. Lo voy a contar en mi podcast, porque es un tema actual, porque es algo que nos interpela como seres humanos, pero también como colectivo y en comunidad. Tomar conciencia de los efectos del alcohol es un acto de amor, hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. Y de eso te voy a hablar hoy, de algunas cosas que quizás no sabes y que estoy segura de que te sorprenderán. Y haciendo este juego de palabras que me fascina, me puse a pensar en los tragos. Hay tragos que se sirven en copas y otros que se tragan en silencio. Elegí llamar a este episodio Drinks porque no todo lo que bebemos lleva alcohol. A veces, los tragos más pesados son las pérdidas, las culpas, las ansias de olvido. Emociones espesas que no caben en un vaso, pero que igual intentamos disolver con un sorbo, una excusa o una celebración que en el fondo es tristeza. A veces lo hacemos por diversión o creemos que es por diversión, buscando alegría, despojándonos de responsabilidades, intentando liberar lo que no sabemos cómo nombrar. Y aunque un trago puede ser parte de un ritual, una pausa, un brindis entre amigos, también puede ser un arma de doble filo. Porque cuando el alcohol se vuelve una fuga constante, cuando nos desarma en lugar de aliviarnos, queda en juego no solo nuestra integridad, sino también la de quienes amamos, la de nuestra comunidad. Este episodio no busca demonizar el acto de tomar un trago. Es más bien una invitación a mirar con honestidad. ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué momentos? ¿Y hasta dónde podemos llegar sin perder lo que somos? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz que te hace bien. Hoy, Drinks. Desde tiempos antiguos, el alcohol ha sido parte de los rituales humanos. En civilizaciones como la egipcia, la griega, la celta, la inca o la sumeria, beber no era solamente un acto recreativo.
Era una forma de conexión con lo sagrado, con los dioses, con la comunidad. Se brindaba para sellar pactos, para honrar la cosecha, para acompañar el duelo o abrir la fiesta. En la Biblia, el vino es símbolo de sangre, de vida y de transformación. En América precolombina, el chicha o el pulque eran bebidas rituales, fermentadas, con respeto, no para escapar, sino para integrar lo humano y lo divino. Pero con el paso del tiempo y con la industrialización, la globalización, la pérdida de ciertos rituales, el alcohol pasó a ser en muchos casos un consumo vacío, cotidiano, anestesiante. De aquello que era una ceremonia pasamos muchas veces a la repetición automática. Hoy, el alcohol sigue ocupando un lugar ambiguo. Está en el brindis de una boda, en el reencuentro de amigos, en la mesa familiar, pero también en los excesos que dañan, en los silencios que esconde, en las muertes evitables, en las adicciones solapadas. Nombrarlo con respeto y conciencia es parte de recuperar su lugar simbólico. Y también de revisar qué lugar le damos hoy, en nuestros cuerpos, en nuestras decisiones y en nuestras vidas. Y vienen algunas preguntas. Pero, ¿por qué tomamos? ¿Para relajarnos o para desconectarnos? ¿Para animarnos o para no sentir? ¿Para celebrar o para olvidar? Escucha, a veces el alcohol no es un trago, es un escudo, es un permiso, es una tregua con lo que duele. Tomamos para dormir mejor, para entrar en calor, para bajar un cambio. Pero también muchas veces tomamos para no ver, para no hablar, para no decidir. ¿Qué nos pasa cuando tomamos? ¿Nos encontramos o nos desdibujamos? Hice preguntas a mis contactos, a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, de distintas edades, a los que toman y a los que no. Escucha qué interesante. Yo tomo alcohol por gusto en situaciones sociales, compartir un fernecito con amigos, eh, cuando salgo a bailar. También me gusta disfrutar un buen vinito con un rico almuerzo con mis amigas. Y no te voy a negar que una que otra vez me he tomado una copita después de un día agotador. Para celebrar con amigos. Yo no tomo, porque no quiero repetir experiencias que tuve de chica muy dolorosas y no quiero que mis hijos vivan la misma experiencia. Y tampoco lo necesito para ser feliz o para compartir con mis amigos. Hay 1000 cosas distintas, pero por ese motivo yo no tomo. Necesito tomar para relajarme. Por placer. Para bajar un cambio. Yo en realidad tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar, pero bueno, justamente en este caso sería por un hecho de olvidar un poquito del desamor y hay un poquito de corazón roto. Oh, gracias, Paco. Dale, Claudia, contame qué te pasó con el policía. Mira, un día venía manejando el auto, ahí en Panamericana y Río Mendoza, ahí frente a Trapiche, ahí en la ciclovía, estaba ahí el control. Y me decía el milico, dele señora, sople. Y yo, pero señora, sople bien. Otra vez, como 3 veces. Y me miraba el milico. Y le digo, ¿sabe lo que pasa? Le digo, yo no tomo. Y dice, y con razón, dice, me sale 0, 0, 0. Ay, te amo, Claudia. Sos un ejemplo para mí, para mi podcast. Gracias. El cuerpo sabe. El cuerpo guarda. El cuerpo habla, incluso cuando lo queremos callar con un sorbo. ¿Y si no tomamos? ¿Nos animamos a quedarnos con lo que hay? ¿A mirar al otro a los ojos sin filtro? ¿A bailar sin desinhibirnos con una copa, sino con la alegría propia? ¿A decir te quiero sin anestesia? ¿Qué pasa cuando dejamos de tomar? A veces
lo primero que aparece es el silencio, el vacío, la incomodidad, el miedo de no saber quién soy sin ese impulso. Pero después, créeme, aparece otra cosa. Aparece el cuerpo más claro, la emoción más nítida, la conversación más real, la risa menos forzada, el deseo más auténtico. Porque no tomar también es un acto político. Es elegir presencia en un mundo que nos ofrece 1000 formas de evadirnos. Es animarse a la lucidez. Es bailar con lo que duele y con lo que brilla. Y si alguna vez tomaste para calmar, para encajar, para olvidar, no estás solo, no estás sola. Todos alguna vez hemos tomado algo para sentir menos. Pero hoy, tal vez, estás en otro lugar. Tal vez hoy elegís sentir más, estar más, vivir con el corazón despierto. Tomar o no tomar no es una decisión cualquiera. Tiene raíces, tiene historia, tiene contexto. Y como toda elección con consecuencias, merece estar acompañada de información clara, de saber qué pasa en el cuerpo más allá del estoy bien. Por eso ahora quiero contarte qué ocurre cuando se produce una intoxicación alcohólica aguda. ¿Qué señales da el cuerpo? ¿Cuáles son las etapas? ¿Y por qué actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre una noche más o una tragedia? Y ahora vamos a hablar un poquito de ciencia y consejos. Porque el alcohol es una de las drogas más consumidas en el mundo. Aunque esté normalizado, su abuso tiene riesgos que muchas veces ignoramos. Entonces, para que te lo acuerdes fácil, te voy a contar las etapas de la intoxicación alcohólica aguda, jugando con animales. Se te va a quedar grabado y lo podés compartir. Ahí va, la selva del alcohol. Primera etapa, el mono. El alcohol empieza a actuar y baja nuestras inhibiciones. Te reís más, hablas más, sentís que todo está bien. Aparece la euforia, el entusiasmo exagerado, como ese monito que salta de rama en rama sin medir las consecuencias. Alcoholemia entre 0,3 y 0,5 gramos por litro. Segunda etapa, el chancho. El cuerpo empieza a resentirse. Náuseas, vómitos, torpeza motriz, trastornos del equilibrio. En ese momento es en el que te das cuenta de que hay algo que no está bien, pero ya no puedes frenarlo. Alcoholemia entre 0,5 y 1,5 gramos por litro. Tercera etapa, el león. La irritabilidad, la agresividad y el descontrol. Algunos se ponen violentos, buscan peleas, no toleran que les digas nada. El león ruge, pero no por fuerza real, sino por pérdida de control. Alcoholemia, 1,5 a 2,5 gramos por litro. Cuarta etapa, el oso. El sistema nervioso central se deprime. Hay somnolencia profunda, posible pérdida de conciencia, respiración lenta y riesgo de muerte. El cuerpo se apaga, como un oso que se duerme, pero sin invierno que lo despierte. Alcoholemia, más de 3 gramos por litro y puede ser letal. Estas fases son orientativas y la tolerancia varía según cada organismo, el sexo, el peso, si se comió o no y otros factores. Pero es importante saber que ninguna borrachera es inocente y que más allá del chiste hay vidas que se apagan por no poder frenar a tiempo. Y hago una pregunta muy interesante para respondértela. ¿Cuánto tarda el cuerpo en eliminar el alcohol? El alcohol no se digiere ni se metaboliza como los alimentos. Una vez que lo tomás, pasa al torrente sanguíneo y el cuerpo lo elimina lentamente,
principalmente a través del hígado. En promedio, se elimina entre 0,12 y 0,15 gramos por litro de sangre por hora. Eso quiere decir que si tenés 1 gramo de alcohol por litro de sangre, tu cuerpo va a tardar entre 7 y 8 horas en eliminarlo completamente. Y ojo con esto, no hay forma de acelerar este proceso. Ni el café, ni un baño frío, ni salir a correr. Solo el tiempo. Interesante, ¿no? ¿Y cómo se mide la alcoholemia? Se respira en un alcoholímetro, que es un dispositivo que revisa y mide cuánto alcohol hay en el aliento. Y otra opción es la determinación directa de alcohol en sangre mediante la extracción y el análisis. La alcoholemia se mide en gramos de alcohol por litro de sangre. Gramos sobre litro. En muchos países, incluido Argentina, el límite legal para conducir es de 0,5 gramos por litro para autos y 0,2 gramos por litro para motos, aunque en varias provincias ya rige la tolerancia cero. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Y también voy a ser reiterativa con estos datos, así que no te sorprenda que los vuelva a decir enseguida. Pero, ¿cómo saber cuánto alcohol hay en tu sangre? No es tan simple como contar copas, porque influyen muchos factores. Por ejemplo, tu peso corporal, tu sexo biológico. Las mujeres metabolizan más lento el alcohol. Si comiste antes o no, la graduación alcohólica de la bebida, la velocidad del consumo. Equivalencias básicas para no confundirse. Mirá, cuando hablamos de tomar una copa, capaz que cada uno se imagina algo distinto. Para que tengas una idea clara, te comento. Una copa de vino, esa que te sirven de a poco, tiene más o menos la misma cantidad de alcohol que una lata o una botellita de cerveza, aunque la cerveza sea mucho más grande en volumen. Y un trago de bebida blanca tipo whisky, vodka o gin, que es chiquito, también tiene casi la misma cantidad de alcohol que esa copa de vino o esa cerveza. Así que, aunque parezca que estás tomando poquito, porque es un vaso más chico o más grande, la cantidad de alcohol que le das a tu cuerpo es bastante parecida. Por eso, ojo con la trampa de una sola copa o una cervecita y nada más. Por eso, si vas a tomar, planea antes cómo volverte. Y si tenés dudas, elegí no conducir. La conciencia no se mide en gramos, pero puede salvar una vida. Tal vez la tuya o la de alguien más. Y mira, te voy a decir algo que a mí me pasó y que tal vez te pasó a vos alguna vez. Estás tan bien, tan alegre, tan liviana que te da miedo de que se te pase ese estado. Entonces seguís tomando. No porque te haga falta, sino por ese temor pequeño a que el momento se termine. Y es ahí donde muchas veces perdemos el control. No olvides algo clave. El cuerpo necesita tiempo para metabolizar el alcohol. No lo hace instantáneamente, no va al ritmo del entusiasmo, ni de la música, ni de la charla. Y cuando eso no lo tenés en cuenta, te pasas de vuelta sin darte cuenta. Y pasas de estar bien a estar mal de golpe. Entonces, un tip simple que puede marcarte la diferencia. Alternar el agua con el alcohol. Vas a ver que funciona. Te mantiene hidratado, te da pausas, te ayuda a que no llegues a una intoxicación alcohólica aguda y sobre todo te conecta con tu cuerpo, que a veces en una fiesta queda en segundo plano. Y ojo con esto, que es importante. Hay un mito bastante común. Creer que porque estás tomando algo líquido te estás hidratando. Pero no, el alcohol no hidrata, de hecho deshidrata. Te lo explico fácil. Cuando el alcohol entra al cuerpo, en vez de ir directo a las células, como hace el agua, se queda en el espacio extracelular, por afuera de las células. Y eso altera el equilibrio del agua en tu organismo. Por eso, después de unas horas, te despertás con una sed infernal, como si te hubieran exprimido. Ahí, el cuerpo pide agua de verdad. Y muchas veces necesitas tomar 1 o 2 litros de agua seguido para sentir alivio. Así es que si vas a tomar, no confundas alcohol con hidratación. Una cerveza no reemplaza un vaso de agua. Y alternar con agua no es de aguafiestas, es de gente que quiere disfrutar y también cuidarse.
Y después viene la resaca, o la cruda, como la llaman por otros lados. ¿Qué podés hacer si te pasa? Te dejo algunos tips simples para aliviarla. Hidrátate mucho, aunque no tengas ganas. Agua con limón o bebidas con electrolitos. Come algo liviano pero nutritivo. Frutas, tostadas integrales, alguna sopa o caldo suave. Si te duele la cabeza, puedes tomar un analgésico, pero no cualquiera. Evita los que son muy agresivos para el hígado. En este contexto, el paracetamol no estaría bueno. Podrías elegir un ibuprofeno o una dipirona. Dormí un poco más si podés. El cuerpo necesita recuperarse. Y sobre todo, no vuelvas a tomar alcohol para curar la resaca. Eso posterga los síntomas y no los soluciona. Hay gente que cree que hay que seguir tomando para que se te pase. ¿Puedes creer? Puede ser. Y si sos de las personas que prefieren lo natural o podés combinar, antes que correr a la farmacia, acá van algunos remedios con yuyos que se han usado desde siempre para calmar la resaca. Boldo. Ayuda al hígado a procesar mejor las toxinas del alcohol. Prepara una infusión con una cucharadita de hojas secas por taza. Tómala tibia en ayunas si podés. Carqueja. Depurativa, digestiva y aliada del sistema hepático. Se prepara igual que el boldo. Podés combinar ambas en una misma infusión si el sabor no te agrada. Menta o peperina. Calma las náuseas y el malestar estomacal. Una infusión de hojas frescas o secas, ideal con un poquito de miel. Jengibre. Potente antiinflamatorio y digestivo. Corta unas rodajitas finas y hervilas unos minutos. Podés sumarle limón y un toque de cúrcuma si tenés. Manzanilla. Relaja, ayuda a dormir mejor y calma los espasmos. Una tacita caliente antes de dormir o al levantarte puede hacer maravillas. Tip extra. Si sos del litoral o del interior profundo, sabes que un buen tereré con yuyos frescos también ayuda. Maracuyá, menta, cedrón o incluso un chorrito de limón. Eso sí, recordá, los yuyos ayudan, pero no hacen magia. El verdadero alivio empieza cuando empezás a escuchar lo que tu cuerpo de verdad necesita. Y si la resaca te visita seguido, si ya no es un imprevisto, sino una rutina, si ese malestar ya no te sorprende, sino que lo esperás, casi como parte del plan, quizás sea momento de preguntarte algo más profundo. ¿Para qué estoy tomando? ¿Lo hago para celebrar, para relajarme, para encajar o para no sentir? ¿Estoy anestesiando una parte de mí que necesita ser escuchada? Porque a veces el cuerpo dice lo que el alma no se anima. Y ese cansancio del día después es apenas la punta de un iceberg que pide ser mirado con honestidad y cuidado. Y antes de seguir, quiero recordarte algo muy importante. El médico de cabecera, ese que te conoce de verdad, que sabe de dónde venís, cómo sentís, cómo vestís y cuáles son tus actividades, es un aliado fundamental. Es la persona que puede darte una mirada sin juicio, con respeto y cuidado. Alguien a quien podés decirle, creo que estoy teniendo problemas con esto. Y te escuchará, te acompañará y te ofrecerá un camino o tal vez, junto a vos, consensuar un paso a paso. Así es que, si sentís que el alcohol ya no es un placer, sino una carga, o si simplemente querés charlar, consultalo. Relájate, entregate a ese encuentro con confianza. Entre los dos, seguro, podemos consensuar un camino que te cuide y te haga sentir mejor. Y si no tenés médico de cabecera, búscalo, elegilo y frecuentalo. Y bueno, cuando el consumo de alcohol se vuelve habitual y prolongado, tenemos que hablar de la intoxicación crónica. Y sus efectos pueden ser muy dañinos para la salud física, emocional y social. Existen diferentes tipos de consumo que pueden llevar a la intoxicación crónica. Y entenderlo
nos ayuda a identificar cuándo es momento de prestar atención. Te sumo definiciones para que te vayas identificando. Tipos de bebedores. Bebedor moderado es aquel que consume alcohol de forma ocasional y controlada, sin que esto afecte su salud o su vida social. Generalmente sigue las recomendaciones de consumo responsable. Bebedor de fin de semana. No toma durante la semana, pero en los fines de semana suele consumir grandes cantidades en poco tiempo, a veces en forma de atracones o binge drinking o borrachera. Este patrón puede dañar el hígado, el corazón y el sistema nervioso, además de aumentar riesgos de accidentes. Bebedor excesivo es el que consume alcohol en cantidades elevadas y con frecuencia, lo que puede derivar en dependencia, problemas sociales y deterioro físico y emocional. Suele tener dificultades para controlar el consumo y puede experimentar síntomas de abstinencia cuando no toma. Es importante saber que estos términos no buscan etiquetar ni juzgar, sino dar luces para que cada persona pueda evaluar su relación con el alcohol y buscar ayuda si la necesita. Y voy a contarte algo que me quedó muy grabado a mí desde la facultad y que me parece muy clara y muy humana. Escucha, un alcohólico es alguien que tiene la incapacidad de abstenerse y de detenerse. La persona que llega a una fiesta y no puede decir hoy no tomo, y que una vez que empezó a tomar no puede parar. Te invito a que pauses un momento y pienses en eso. ¿Qué significa para vos esa frase? ¿Conoces a alguien que podría estar viviendo esto? ¿Te reconoces en alguna parte? No es solo cuestión de fuerza de voluntad ni de carácter. Es una dificultad profunda para controlar el consumo, que afecta a la vida de la persona en varios ámbitos. Y aquí me parece hacer un paréntesis y hablar de algo que no nos engloba a todos. Más allá de los efectos inmediatos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué algunas personas son más vulnerables al alcohol que otras? ¿Existe algo así como una personalidad adictiva? Escucha esta info que es un tesoro. La investigación sugiere que ciertos rasgos de personalidad pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas con el alcohol, aunque eso no significa que estén todos condenados. Algunos de los más relevantes son impulsividad y búsqueda de sensaciones, sensation seeking, personas que actúan sin pensar y buscan emociones fuertes, tienen más probabilidad de engancharse en patrones de consumo intensivo o descontrolado. Neuroticismo, alta emocionalidad negativa. Quienes tienden a la ansiedad, la tristeza o el estrés son más propensos a usar el alcohol para calmarse, entrando en un ciclo de dependencia emocional. Baja conciencia, falta de planificación, poca autodisciplina y dificultades para detenerse ante tentaciones, aumenta el riesgo de consumo problemático. También se ha observado que quienes desarrollan alcoholismo con frecuencia muestran comorbilidad con ciertos trastornos de personalidad, como las del grupo B, antisocial, límite e histriónico, especialmente rasgos como impulsividad y novedad seeking, lo que eleva el riesgo de dependencia. Hay algunas personalidades, por ejemplo, altamente impulsivas, que tienden a desarrollar creencias positivas sobre el alcohol. Por ejemplo, me ayuda a socializar, me calma, y aprenden a regular el estrés con él, lo cual aumenta la probabilidad de consumo problemático con el tiempo. Por todo lo dicho, existe un mito que es lo de la personalidad adictiva. Aunque circula la idea de que existe una personalidad adictiva fija, no está reconocida por manuales clínicos como el DSM-5 y hoy se considera más un estigma que una explicación científica. No todas las personas adictas comparten esos rasgos, ni quien tiene esos rasgos caerá necesariamente en la adicción. La adicción es una interacción compleja entre genética, ambiente, emociones y aprendizajes. Este tema no es para juzgar, sino para dar luces. Entonces, te propongo, para pasar en limpio, si en vos o en alguien que querés notás
un patrón impulsivo o evasivo ante emociones difíciles, una búsqueda de sensaciones o de estímulo constante, o dificultad para limitar el consumo aún cuando hay consecuencias, tal vez hay un patrón de riesgo a revisar. Dar ese paso no es de debilidad, es de lucidez. Y reconocerlo puede abrir puertas a formas más amables y conscientes de vivir y de acompañamiento. Entonces, elegir desde el saber. No se trata de que no tomes, no es esa la intención de este episodio. Lo que busco con este espacio es poner luz donde muchas veces hay sombra, desmontar mitos, revelar cómo funciona el cuerpo, la mente y las emociones cuando entra el alcohol y darte herramientas para que puedas decidir con conciencia. Después de escuchar todo esto, tal vez elijas tomar una copa y disfrutarla. Quizás lo hagas menos seguido o de otra forma. Tal vez no cambie nada por ahora, o tal vez sí. Y todo esto está bien, si es una elección propia y no una forma de tapar lo que duele, ni de responder a mandatos sociales, ni de ceder a la presión de no quedarse afuera. Este episodio de mi podcast está pensado para eso, para empoderarte con información, para que tengas en tus manos la posibilidad de decidir qué hacer con tu cuerpo, con tu salud y con tus emociones. Y también para que si en algún momento sentís que necesitas ayuda, sepas que no estás sola, ni solo, ni sos la única persona que atraviesa esto. La intoxicación crónica es silenciosa, no grita, no estalla, no te tumba de golpe, te va apagando de a poco, como una vela que se consume sin que nadie lo note. El cuerpo empieza a adaptarse a lo que no debería tolerar. El alma se vuelve cada vez más pesada y el deseo, ese motor tan vivo, empieza a confundirse. Pero a veces, en medio de esa bruma, algo muy pequeño, una imagen, un gesto, una historia, puede encender otra pregunta. Puede abrir una fisura por donde se cuela la memoria de lo que alguna vez fuimos, de lo que todavía podríamos ser. Así nace este cuento. Un frasquito, una voz, una escena que tal vez no sea real, pero que dice una verdad que no se puede negar. Te lo regalo. Este cuento lo escribí pensando en vos. Ahí voy. El frasquito del Tano. El Tano Moretti tenía 45 pirulos, un taller de chapa y pintura en el oeste de Godoy Cruz y una botella de Fernet en la guantera del auto por si pinta algo. Decía que no era de tomar mucho, solo en ocasiones especiales, cumpleaños, asados, fines de semana, feriados, partidos de la selección, viernes después de laburar, jueves porque ya es casi viernes, miércoles que se hacen largos y bueno, lunes también, si llovía. El Tano, tipo querible y anfitrión, siempre convocando a su casa humilde y a su taller amplio y con lugar para todos. El Tano, asador de lujo, de esos que saben cortar el vacío finito y te sirve lo mejor para el final cuando ya no das más. El que hace reír a todos y brinda con todo el mundo, incluso con el que no toma. El sábado fue el cumple del cuñado. Asado, mesa larga, playlist con Rodrigo y mucha botella dando vuelta. El Tano se prometió portarse bien, como cada sábado anterior. Se auspició 2 vinos con el fuego y ahí arrancó. A eso de la medianoche se topó con el Lucho, su amigo de infancia, que desde hace un rato no bebe ni gota. ¿Qué haces, Lucho? ¿Seguís con esa locura? Sí, Tano, 0 alcohol. ¿Pero cómo haces para estar acá sobrio? Yo sin un vinito no arranco ni a saludar. Y me costó al principio, me sentía afuera. ¿Y ahora? Ahora me siento adentro, pero mío. El Tano lo miró como quien escucha algo importante y no quiere que se note. Después, sin decir más, se sirvió otra copita y cambió de tema. La noche siguió, mucha risa, un poco de karaoke.
el primo que llora, alguien que duerme con una empanadita de almohada. El Tano estaba alegre como siempre, pero un poco más callado. Algo se le había metido por dentro, como un pensamiento con olor a café. Y en medio del ruido le vino una pregunta. ¿Y si no tomo, me van a querer igual? ¿Y si me escuchan sin chistes? ¿Y si no soy el alma de la fiesta, sigo siendo alguien? No era miedo a tomar, era miedo a no tomar, a la intemperie, a no tener con qué tapar la voz bajita que a veces le pide ayuda. A las 4 de la mañana hablaba con el perro del vecino. Le contaba que el Lucho no tomaba nada y que igual lo querían, que capaz él también podía probar, aunque sea una vez. El perro bostezó con respeto. El domingo amaneció con la boca seca y el alma revuelta. Fue a la cocina, abrió la heladera y vio el tupper con ensalada rusa que ni tocó. Al lado, un frasquito que no recordaba. Un frasquito de vidrio, de esos donde antes guardaba el ají molido, cerrado con un corchito y una notita dentro. La letra era la suya. Lo sacó con los dedos temblorosos, medio mareado todavía, y leyó en voz baja. Si mañana no me acuerdo, decime esto. Estoy cansado, loco. Estoy cansado de estar cansado. No sé si puedo, pero quiero intentar, aunque sea un viernes, aunque sea una vez. El Tano se quedó un rato largo mirando el papelito, sin decir nada. Se sentó en la silla de la cocina, todavía con la campera puesta, y pensó, mira vos, anoche también estaba yo. No el que jode, no el que empina, no el que se ríe fuerte. Estaba el otro, el que escucha bajito y el que pide ayuda sin decirlo fuerte. No sabía si eso era el principio de algo, pero por primera vez sintió que tal vez podía hablarse sin reírse y sin taparse. Se quedó helado. La noche anterior no la recordaba entera, pero ese gesto sí era suyo. Su letra, su forma de hablarse con ternura. No le contó a nadie, solo le respondió el audio al Lucho. Gracias, loco, la próxima te invito un mate. Y si me ves raro, no digas nada. Estoy probando estar. Ese día fue a la cancha con los pibes. También iba el Lucho. Llevó la coca, sin Fernet. Esa noche, ya después del partido que ganó el Tomba, en el grupo de los muchachos, cuando le ofrecieron un vaso, dijo con una sonrisa tímida, hoy paso, estoy probando algo nuevo. Y para su sorpresa, el Lucho lo miró, levantó el pulgar y le alcanzó un agua con gas. No será lo mismo, dijo el Tano, pero al menos esta no me cobra peaje al día siguiente. Y así, sin bombos ni platillos, arrancó otra etapa. Y si bien cada historia con el alcohol es única, hay un punto donde lo personal deja de ser solo personal, porque lo que hacemos bajo los efectos del alcohol no siempre termina en el cuerpo que lo bebió. En el tránsito, en la calle, en un volante, una decisión tomada en segundos puede costar vidas enteras. Por eso ahora quiero detenerme en un aspecto fundamental, la relación entre el alcohol y la conducción. No es solo una cuestión legal, es una cuestión de cuidado, de responsabilidad afectiva extendida, de saber que nuestras elecciones, incluso las pequeñas, pueden tener consecuencias que no elegimos. Vamos a hablar de eso, de lo que pasa cuando nos subimos a un auto después de beber, de lo que la ciencia sabe, de lo que la ley indica, y sobre todo, de lo que podemos hacer para protegernos y protegerte. Ahí vamos. Anotá y escuchalo las veces que lo necesites. Compartilo en tu casa y con tus amigos. Es información de oro. ¿Qué pasa cuando conducimos después de beber? Cuando hablamos de manejar después de haber tomado alcohol, no importa si fue una copa de vino, una cerveza o un trago suave, el alcohol ya está actuando aunque no lo sientas.
En el auto se reduce la atención y la capacidad de concentración. Se ralentizan los reflejos, el tiempo que tarda tu cuerpo en reaccionar aumenta. Se altera la visión periférica y el cálculo de distancias y velocidades. Se deteriora el juicio crítico y se amplifica una falsa sensación de seguridad. Aumentan las distracciones y se subestima el riesgo. Todo esto puede hacer que no veas a tiempo a un peatón, que no frenes con rapidez o que tomes decisiones erróneas en segundos clave. Y en la moto, el riesgo se multiplica. Cuando conducís una moto bajo los efectos del alcohol, el margen de error es casi nulo. El equilibrio se ve comprometido, incluso con pequeñas dosis. Disminuye la capacidad de maniobrar con precisión, el campo visual se reduce, se afecta la coordinación entre freno, embrague y acelerador, y cualquier error se traduce en una caída, una colisión o algo peor. Además, en una moto tu cuerpo está completamente expuesto. No hay carrocería que amortigue un golpe. Por eso, el alcohol, al manejar una moto, es como andar sobre una cuerda floja con los ojos vendados. Y ya que estamos hablando de esto, te voy a contar un cuentito corto como para entrar en otras definiciones. Voy a hablarte desde el alma, desde la ley y desde la estadística. Voy por el primero. Este cuento se llama Un segundo antes. La ruta está despejada. El motor zumba parejito, como si también confiara. Adrián lleva horas manejando. Viene de San Rafael, va rumbo a Rosario. Hizo noche en un parador de San Martín. Una milanesa, una birra y nada más. Una sola no me hace nada, pensó. Pero ahora son las 4 y pico de la mañana y empieza a llover. La curva le resulta familiar. Siempre toma esa curva en la ruta 7 con el cuerpo solo, sin pensar. Pero esta vez el cálculo le falla apenas un poco. El camión se ladea. La línea blanca del borde se vuelve un borrón. Y en ese segundo mínimo, el que existe entre lo que fue y lo que ya no va a poder ser, piensa en su hijo. En que le prometió volver el domingo. Y en esa milanesa con cerveza que ahora pesa más que todo el cargamento. Después, ya no hay pensamiento. Solo impacto. Y acá me voy a detener un poquito. Y te cuento en estadísticas. En Argentina, cada día, 11 personas mueren en accidentes de tránsito. Y al menos la mitad de esos casos están ligados al consumo de alcohol. Eso significa que cada 2 días desaparece una escuela entera. Un aula de risas, planes, hijos, amigos, se apaga por una decisión evitable. Y si hacemos una comparativa regional global, escucha qué interesante. En América Latina la situación no es muy diferente. Se estima una tasa promedio de 14 muertes por cada 100.000 habitantes. Como si una plaza llena de 15.000 personas muriera cada día del año, una tras otra, por siniestros viales. Y a nivel global, mueren más de 1.250.000 personas por año por accidentes de tránsito. De estas, 82.500 muertes son atribuibles al alcohol. En mayor proporción en varones, hombres alcoholizados, y el rango de edad, jóvenes, entre 20 y 39 años. Esto equivale a un avión lleno estrellándose cada día y medio, o más de 10 aviones por semana, o casi 2 aviones cada 3 días, todos con pasajeros fallecidos por una causa prevenible, alcohol al volante. Si cada uno de estos accidentes ocurriera de forma visible, con titulares, sirenas, transmisiones en vivo y luto nacional, el mundo entero reaccionaría con urgencia. Pero como estas muertes ocurren dispersas, silenciosas y en rutas comunes, muchas veces se las naturaliza, cuando en realidad son catástrofes invisibles que podríamos evitar. Te voy a hablar de estadísticas detalladas. En Argentina, en el 2024, 4.027 muertes por siniestros viales y se calcula que más de 2.000 estuvieron relacionadas con el alcohol.
o sea, la mitad. La franja más afectada, jóvenes, entre 15 y 34 años. En hombres, la incidencia es casi el doble que en las mujeres. En Estados Unidos, 12.429 muertes anuales por alcohol al volante. Una cada 42 minutos. Representan el total del 30% de todas las muertes viales. En Europa, el alcohol está presente en al menos una de cada 4 muertes viales. Es decir, una persona por hora pierde la vida en las rutas europeas por esta causa. Y también ahora te escribo desde la ley. Escucha. ¿Qué dice la ley sobre el alcohol y la conducción en Argentina y en Mendoza? Desde abril de 2023 en Argentina rige una nueva normativa nacional. Tolerancia cero al alcohol al conducir en todas las rutas nacionales del país. Eso significa que si vas al volante en una ruta bajo jurisdicción nacional, no podés tener ni una gota de alcohol en sangre. Sin embargo, la provincia de Mendoza no adhirió a esta ley. Eso quiere decir que, en calles, rutas provinciales o caminos urbanos de Mendoza, sigue vigente el límite de 0,5 gramos por litro de sangre para autos particulares y 0,2 gramos por litro para motos. Pero si salís de Mendoza y cruzás a otra provincia que sí adhirió, como San Luis, Córdoba, San Juan, La Pampa o Buenos Aires, entonces automáticamente rige tolerancia cero. Incluso, si seguís dentro de Mendoza pero tomás una ruta nacional como la 7 que conecta con Chile o Buenos Aires, también tenés que respetar alcohol cero. Es confuso, lo sé, pero así está planteado hoy como marco legal. Por eso, más allá de lo que dice la norma, lo más seguro es simple. Si vas a manejar, no tomes ni una copa ni una cervecita, porque además de los efectos que el alcohol tiene sobre el cuerpo, el cruce de jurisdicciones puede exponerte a multas, inhabilitaciones y consecuencias mucho más graves. Esto es especialmente importante para transportistas, como los camioneros que entran desde Brasil, cruzan Mendoza y atraviesan el país con mercadería hasta Buenos Aires. En ese trayecto, muchas veces paran en estaciones, descansan y algunos toman, pero cuando vuelven a ponerse en marcha, pueden cruzar varias provincias, cada una con su propia normativa, y cualquier control puede terminar en una sanción, una retención del vehículo o algo peor. ¿Y si esta vez decimos basta? ¿Y si por cada copa que dejamos pasar estamos salvando un asiento en una escuela, una familia en esa plaza o un alma en ese avión? La próxima vez que tengas que manejar, pensá esto. ¿A quién le estás dando permiso para morir? Porque elegir no beber antes de conducir es también un acto de amor. Y mientras preparo este episodio, en mi casa se siente una mezcla rara de orgullo y susto. Mi hijo, que acaba de cumplir 18 años, recibió su carnet de conducir. Le enseñé a manejar yo, desde los 15. Y cada tanto salíamos a conducir. Además del carnet, con él vino un cartel verde que dice principiante, que debe llevarse en el vidrio delantero y trasero del auto durante 6 meses, lo que implica que no puede transitar por rutas ni acceso. Pero en ese cartel hay mucho más que una advertencia. Hay una invitación a acompañar, porque estos 6 meses no son solo para aprender a girar a la izquierda, respetar un semáforo o estacionar sin rayar el paragolpes. Son también para hablar de lo que pesa, más que el pie en el acelerador, la conciencia. A los 18 uno puede sentirse invencible, pero el alcohol y el volante no hacen buena dupla. Y esa franja etaria, la de los jóvenes conductores, es una de las más vulnerables en accidentes viales. Por eso, si el cartel dice principiante, nosotros como adultos podríamos leer también acompañamiento obligatorio. No en el asiento de al lado, sino en la escucha, en la charla previa y en el ejemplo. Porque si un accidente es evitable, entonces no es accidente. Y evitarlo empieza en casa. Quizás después de tantos datos duros, después del miedo que da perder a alguien o no llegar a tiempo para evitar un accidente, lo que más nos salva no es solo el control, sino el deseo de vivir bien.
De vivir embriagados, sí, pero no de alcohol, sino de sentido, de arte, de ternura, de asombro. Por eso, para cerrar este episodio, te comparto un poema que habla de eso. De vivir despiertos, embriagados de lo que vale la pena. Voy a leerte un poema de Charles Baudelaire, poeta y crítico nacido en París en 1821 y fallecido en 1867, también en París. Fue uno de los precursores del simbolismo y es autor del famoso libro Las flores del mal. Su obra, cargada de belleza oscura y preguntas existenciales, exploró como pocos la intensidad de los sentidos, el deseo, la fugacidad del tiempo y la necesidad de trascenderlo. Este poema se titula Embriagaos, Enivrez-vous en francés, y fue traducido al español por Joaquín Balaguer, quien más tarde sería presidente de la República Dominicana. Pero aquí no te hablo de política, sino de un estado del alma. Un llamado a vivir con pasión, pero no con evasión. A embriagarse, sí, pero de vida. Ahí voy. Es una versión libre basada en el poema de Charles Baudelaire. Embriagate. Hay que estar siempre borracho. Esa es la única clave. Estar borracho todo el tiempo, para no sentir el peso terrible del tiempo, que te aplasta los hombros y te dobla hacia la tierra. Tenés que emborracharte sin parar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud, de lo que quieras. Pero embriagate. Y si alguna vez, en la escalinata de un palacio, en el pasto de una zanja, en la soledad de tu cuarto, te despertás y la borrachera ya se fue o se esfumó un poco, preguntale al viento, al agua, a las estrellas, a los pájaros, al reloj, a todo lo que corre, todo lo que suspira, todo lo que gira, todo lo que canta, todo lo que vibra. Pregúntales qué hora es y ellos te van a responder. Es hora de volver a emborracharse. Para no ser esclavos del tiempo, para no dejar que la vida te pase por encima. Embriagate siempre, con vino, con poesía, con ternura, como más te guste. Y pienso que no es el vino el que salva, es el fuego interior. Esa embriaguez que no anestesia, sino que enciende. No se trata de evadir el dolor, sino de habitar la vida con intensidad, de elegir con qué nos llenamos y de qué vacíos queremos liberarnos. Porque no todo lo que nos embriaga nos despierta, y no todo lo que nos despierta nos hace daño. Hoy más que nunca, pongamos en juego esa ebriedad lúcida, esa pasión sobria y esa alegría que no choca. Por nosotros, por los que vienen atrás, por los que aún están aprendiendo a manejar su deseo y su volante. Y como siempre digo, aquí estoy, sana, libre y consciente. Y como siempre me pongo a jugar en mis redes sociales con el hashtag No a la Matrix y con otros más como hashtag La autenticidad es mi superpoder. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó, y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados, frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.